Bueno, buenas noches a todos. En nombre del Observatorio Económico de Antioquia, quiero agradecer que nos hayan invitado a participar en este evento donde se reconoce el papel fundamental de la mujer en la construcción de sociedad. Para nosotros siempre es un placer participar en estos espacios. Bueno, la primera parte de esta charla, cortita, tiene algunos datos e indicadores. Entonces es un poquito densa, son datos importantes para entender ese panorama, pero es una parte muy cortita, así que no se preocupen. Lo primero que habría que decir es que la mujer indudablemente hoy en día está en una condición mejor de lo que ha estado históricamente, en Colombia y en Occidente en general. Sin embargo, es una condición que no se corresponde al momento histórico que vivimos, ¿cierto? Que somos mujeres educadas, luchadoras, trabajadoras, conscientes de nuestro potencial en materia económico, social, político. A pesar de esto, aún estamos en condiciones que siguen siendo desventajosas. Hay un enfoque en política pública, muy en boga hoy en día, que se llama el enfoque de derechos, que plantea que, a ver si me sale o no, ahí está, que no todos los individuos pueden alcanzar el mismo nivel de bienestar aun cuando tengan puntos de partida similares, en especial aquellos grupos sociales que enfrentan desventajas económicas y sociales generadas por el trato al que históricamente se han visto sometidos, en este caso las mujeres. Hay que decir que no es el único, pues también los grupos históricamente discriminados son las minorías sexuales, las minorías étnicas, las personas con algún grado de discapacidad, pero el tema que nos compete hoy es el de las mujeres. Esto quiere decir que en Colombia las mujeres siguen teniendo un acceso a sus derechos sociales más limitados que sus pares hombres y que independientemente de que tengan sus mismas características de arranque, que hayan nacido en el mismo lugar, que tengan la misma edad, que tengan el mismo nivel socioeconómico, enfrentan ciertas dificultades o obstáculos a lo largo de su carrera, como lo ejemplifica la imagen. Entonces, la idea de presentar hoy en este espacio la situación laboral de la mujer a propósito del Día de la Mujer Trabajadora, tiene que ver un poco porque el trabajo ha sido ese espacio en el que la mujer históricamente ha logrado vincularse a esos espacios tradicionalmente relacionados con los hombres y es el medio por el cual, en la mayoría de los casos, logra una autopercepción de independencia y de autonomía. Entonces, a pesar de que las mujeres biseldanes somos más que los hombres en Colombia, y a pesar de que el mismo DANE también dice que las mujeres tienen mayores promedios de escolarización hasta el pregrado, es decir, las mujeres hay más mujeres graduadas en pregrado que en hombres, la tasa de participación laboral sigue siendo menor. Aquí podemos ver que para 2018, mientras la tasa de participación laboral de las mujeres fue del 53%, en los hombres fue del 74.8%. Esto quiere decir que de cada 10 mujeres en edad de trabajar, solo hay 5 que están trabajando o que están buscando trabajo. Es decir, 5 están en el mercado laboral, las otras 5 están en sus casas o están estudiando, ¿cierto? Ahí está. Y la tasa de ocupación es menor también, 46.9, en comparación con los hombres, que es 69.3. Esto quiere decir que de esas 5 que están en el mercado laboral, solo la mitad están ocupadas. Y en consecuencia, la tasa de desempleo es casi el doble en mujeres que en los hombres. Hay que aclarar que este dato fue de diciembre de 2018, el viernes el DANE actualizó el dato y en las mujeres está en 16.9%, aumentó. Bueno, y esa situación de desempleo de la mujer, si se le suman otras características que parecen ser desventajosas en Colombia, como es el ser joven, por ejemplo, aumenta la posibilidad de ser desempleados. Aquí podemos ver, por ejemplo, que mientras la tasa de desempleo de las mujeres está en 12.4%, entre las mujeres jóvenes están en el 22.3%, casi el doble, casi el triple que la de los hombres. ¿Y en qué condiciones trabajan las mujeres que están trabajando? Pues el observatorio
laboral de la Universidad del Rosario señala que el 50% de las mujeres en Colombia trabajan en el sector informal de la economía. O sea, esta señora que le pusieron su multa por vender empanadas en la calle, ¿cierto? Pues sí. ¿Y qué significa que estén en el sector informal de la economía? Pues que no tienen un contrato que garantice sus derechos laborales, que no tienen goce de prestaciones sociales, y eso se materializa en una nula esperanza de alcanzar una pensión o jubilación producto de su trabajo, lo que en un futuro significará mujeres pobres o dependientes económicamente de otras personas. Lo cual no debe extrañarnos, dado que hoy en día en Colombia, ojo esto puede decir, el 80% de las mujeres mayores de 60 años no tienen una pensión. 80%, es un dato impresionante. Bueno, y en términos de remuneración, seguimos sufriendo desigualdad salarial. Las prestaciones laborales nuestras siguen siendo inferiores a la de los hombres. El DANE calculó la brecha salarial entre hombres y mujeres en 2017 en 17.6. Eso significa, que las mujeres ganamos 83% de lo que gana un hombre por hacer el mismo trabajo únicamente por la condición de ser mujer. Y sin temor a equivocarnos, uno podría decir que esa brecha no es más alta porque en Colombia los salarios son tan bajos que si la brecha fuera más alta incluso sería un trabajo no remunerado, que esa ya es otra categoría del DANE. Pero no solamente ganamos menos, para colmo pagamos impuestos extras. Yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado hubo un movimiento que se llamaba Movimiento Menstruación Libre de Impuestos. Y les voy a contar cortito en qué consistió. Ese movimiento fue que abrió el debate en la Corte Constitucional porque resulta que las toallas sanitarias y los tampones tenían una tarifa del IVA del 16%, que es la máxima tarifa de IVA, y que solo se le aplica a los bienes de lujo. Pues yo pregunto a quién se le puede ocurrir que una toalla higiénica y un tampón es un bien de lujo. O sea, lo usamos porque de verdad es una necesidad básica, ¿cierto? O sea, nadie puede decir, este mes como tengo que pagar matrícula y tengo que comprar uniformes, pues que no me venga la menstruación porque pues no tengo plata. Pues no. Sin embargo, ojo, sí existen algunos artículos que evidentemente sí son de lujo y que no son de primera necesidad, como los langostinos o los aviones privados, que no pagan impuestos, por ejemplo. Entonces, sí son un artículo de primera necesidad porque no es una opción usarlas o no usarlas si queremos desempeñarnos en la vida social en términos de igualdad. Entonces es un impuesto sexista porque está atado a la condición biológica de la mujer. El hecho que genera ese impuesto es menstruar, y menstruar es un hecho que solo le sucede a la mujer. Es como el Estado diciéndole a usted por ser mujer y por menstruar pues tiene que pagar un sobrecosto en la sociedad. Bueno, después de muchas luchas, este movimiento presenta una demanda a la Corte Constitucional argumentando cómo se violaban nuestros derechos y cómo el impuesto era discriminatorio, cómo el Estado aquí estaba violando todos los tratados internacionales en materia de igualdad, y hace un par de meses la Corte le dio la razón y ese impuesto que estaba en el 16% y que iba a quedar en 19% con la reforma tributaria, finalmente quedó en un 5%. Aún así es alto, porque no debería existir, pero es una victoria importante. Pero bueno, cierro paréntesis, estábamos en que, volvamos al mundo del trabajo, en que las mujeres ganamos menos, estamos más desempleadas y cuando trabajamos lo hacemos principalmente en el sector informal. Pues la pregunta es ¿por qué las mujeres seguimos en estas condiciones en el mundo del trabajo? Y nada tiene que ver con que seamos más perezosas, con que seamos menos capacitadas que los hombres, no, nada de eso. Hay una razón, no la única obviamente, pero una que es fundamental, y es que las mujeres seguimos ocupándonos de las labores de cuidado no remunerado en nuestros hogares, las labores del hogar y las labores de cuidado no remunerado. Y es muy claro, cuando uno tiene una familia, unos hijos que cuidar, un marido que cuidar, pues uno prefiere un empleo que le permita ausentarse en determinados momentos, que le permita acomodar horarios, que le permita trabajar por horas. Tan es así que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, señala que aún hoy en día la principal causa, el principal obstáculo para la inserción laboral de las mujeres son las labores domésticas y de cuidados. Y en Colombia esas labores son desempeñadas en un 94% por las mujeres. Y en promedio las mujeres dedican 7 horas con 14 minutos diarios a este tipo de trabajo no remunerados y de cuidados, o 7 horas con 14 minutos en promedio al día. Eso es una jornada laboral. Y no porque sea no remunerado es menos importante. De hecho, el DANE hace una valoración monetaria de este trabajo
y estima que estadísticamente esto equivaldría al 21% del PIB anual de Colombia. Esos son 175 billones de pesos, 4 veces el presupuesto de educación de este año, que está en 41 millones de pesos. Entonces, no nos debe sorprender que los indicadores de pobreza sean más altos en las mujeres que en los hombres. En la última medición de pobreza monetaria que hizo el DANE en 2017, queda claro que del total nacional, 29.7 de los hogares o de las personas que pertenecen a hogares con jefatura femenina son pobres. Eso quiere decir que hay más probabilidades de ser pobres si la que lleva la carga económica, la obligación económica en el hogar es una mujer. Entonces hay un fenómeno de feminización de la pobreza. Ese fenómeno de feminización de la pobreza se materializa en estos indicadores que estoy presentando, pero tienen origen en estos imaginarios estructurales de que la mujer es la encargada del hogar. Y yo quiero aclarar aquí que yo no es que esté en contra de que la mujer tenga familia, hijos, ni nada que se le parezca, solo estoy hablando del desbalance en las responsabilidades que asumimos las mujeres. Y esas actividades y prácticas atribuidas a lo femenino han propiciado que, por ejemplo, muchas mujeres no terminen su ciclo escolar. Y las estadísticas demuestran que para una mujer sin estudios es más difícil conseguir trabajo que para un hombre sin estudios. Y que ante la posibilidad, ante un hombre y una mujer con el mismo nivel de estudio, la posibilidad es más alta que el trabajo se lo den a un hombre que a una mujer. Entonces las mujeres tenemos que estudiar más para tener la misma tasa de empleabilidad que los hombres. O dicho de otra manera, el desempleo es menor y se equipara al de los hombres a medida que avanzamos en el nivel educativo. Aquí podemos ver que en los niveles más bajos, pues hay mayor desempleo en las mujeres y la brecha es mucho más amplia y se va estrechando en los dos últimos y es menor y es más parecido al de los hombres. Necesitamos estudiar más para tener mayor posibilidad de empleo. Sin embargo, las mujeres seguimos quedándonos con el nivel de pregrado. Hay un concepto en sociología que se llama fronteras de cristal, diferente al de techos de cristal, que es de ascensos dentro de las instituciones y organizaciones. El de frontera de cristal habla de por qué las mujeres no se van a estudiar maestrías y doctorados, y principalmente es por las labores de cuidado. Es decir, cuando hay una opción de irse a estudiar al exterior, es donde están las universidades como, pues las mejores universidades, pues los hombres se van, pero la mujer sigue pensando, bueno, mi mamá quién la va a cuidar, y yo tengo 2 hijos, y no sé qué, pero bueno, y nos encanta pensar que en Medellín, pues, en el país está todo muy mal, pero pues Medellín es un paraíso, y sí, evidentemente es un paraíso, pero no en indicadores de género. Aquí, por ejemplo, vemos cómo el promedio, en promedio las medellineses ganan 297.840 pesos menos comparado con la media de los salarios de los hombres. Es una brecha salarial del 20%, es más alta que la nacional, que está en 17%. O sea, aquí ganamos menos las mujeres que lo que ganan a nivel nacional. Y en términos de participación laboral y de tasa de ocupación, también vemos que las mujeres pues somos menos, ¿cierto? Hay menos participación laboral y la tasa de ocupación también es menor, lo que se materializa en que hay mayor desempleo en las mujeres que en los hombres. Bueno, además las mujeres jóvenes, porque ya sabemos que en Colombia ser joven también parece ser una dificultad y un obstáculo, enfrentan otras dificultades en el ejercicio de sus derechos, asociadas, como ya vimos, a la inserción del mercado laboral, a la violencia que nos rodea, que todos sabemos pues, que es tenebrosa y que sería necesaria una conferencia para hablar de eso, a la deficiente formación y a la insuficiente educación sexual que suele desencadenar embarazos adolescentes no deseados. Acá les voy a mostrar unos datos de Medellín, cómo vamos, que es este colectivo interinstitucional de evaluación de políticas públicas, que habla del embarazo adolescente. Resulta que el embarazo adolescente es otro fenómeno que tiende a feminizar la pobreza porque se presenta en forma mayoritaria en sectores socioeconómicos pobres y al poner en riesgo el desarrollo académico y profesional de la madre. Aquí vemos, por ejemplo, les voy a leer el segundo, la proporción de adolescentes de 15 a 19 años en Medellín, que ya son madres, fue de 18.1% en 2016. Esto equivale a 5.012 casos, es decir, 12 casos de embarazos adolescentes diarios. Eso es un escándalo, es un escándalo.
Y perpetúa la pobreza porque evidentemente, miren este último dato, la tasa específica de fecundidad para los adolescentes entre 15 y 19 años en la comuna popular es 11 veces la del poblado. Bueno, y obstaculiza el desarrollo educativo y laboral de la madre, porque miren estas cifras. Profamilia, en su documento determinantes del embarazo adolescente, señala cómo solo 1 de cada 10 adolescentes embarazadas que están en el colegio sigue estudiando, y cómo 1 de cada 12 adolescentes embarazadas continúa la universidad. Entonces, la maternidad adolescente limita la permanencia en el sistema escolar, lo que disminuye la oportunidad de estas mujeres de acceder a un trabajo calificado y evidentemente alimenta este ciclo intergeneracional de la pobreza. Pero bueno, como dije en un principio, estos no son los únicos problemas que enfrentan las mujeres, ni en Colombia ni en el mundo en general, pero sin duda estos son problemas estructurales de la situación de desventajosa que ha vivido la mujer. Bueno, ya va corriendo el tiempo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno para cambiar esta situación? Pues digamos que a mediados del siglo XX en Colombia se implementan algunas políticas que garantizan el acceso a la seguridad social a los empleados públicos y a los empleados del sector formal. Esas medidas se implementaron en el supuesto del empleo digno y en una estructura tradicional familiar donde el papá trabajaba y a través de él, pues, la esposa y los hijos tenían garantizada la seguridad social. Ese fue un sistema incompleto porque desatendió todo lo que tiene que ver con las labores de cuidado y con las mujeres. Con el paso del tiempo, las crisis económicas, estas llamadas revoluciones silenciosas de las mujeres, estas empezaron a trabajar. Ojo, no es que antes no trabajaran, claro que trabajaban, pero trabajaban principalmente cuando eran señoritas. Ya después de que se casaban, pues la responsabilidad recaía en el hombre. Entonces, las mujeres empiezan a estudiar, a vincularse al mundo laboral, sin embargo, ese sistema de protección social no pensado en ellas evidentemente las excluía, sobre todo en lo referente al tema de los cuidados. En algo ayudó la creación del ICBF en el 68, sin embargo, el ICBF pues no cumple a cabalidad esta función. De hecho, aquí les traje una cifra de los 2 últimos informes de gestión del ICBF, que muestra cómo año tras año pues bajan las unidades de atención, los cupos y los usuarios. Lo único que sube es la inversión, o sea, todo baja menos la plata. Me imagino que alguien se está enriqueciendo con eso, porque sí, exacto. Entonces, empieza entonces este discurso, luego empieza este discurso de la crisis del estado de bienestar, de que hay que desmontar todos estos sistemas de protección porque es insostenible, y entonces cada uno se las arregla como pueda, que es esta premisa del neoliberalismo, y entonces las familias asumen esas funciones de cuidado que no asume el Estado. Y estos son solamente datos del cuidado infantil. Las mujeres también cuidamos a los mayores de 65 años, a los adultos mayores y a las personas que requieren cuidados de largo plazo por enfermedad o algún tipo de discapacidad. Bueno, la OIT también señala que en Colombia no hay registros, o sea, sí hay, pero son muy poquitos, entonces estadísticamente no es significativo la cantidad de personas dedicadas de tiempo completo y por trabajo de tiempo completo dedicadas al cuidado de estas personas que necesitan cuidados de largo plazo, lo cual quiere decir que eso recae nuevamente en la familia, eso quiere decir recae nuevamente en la mujer. O sea, es esta señora que por unos pesos pues va y le da la vuelta a la mamá mientras está trabajando, o la señora de la tienda que por unos cuantos pesos le cuida al niño que tiene una discapacidad. Entonces es trabajo feminizado e informal, sin garantías laborales ni prestaciones. Entonces las décadas finales del siglo XX y del siglo XXI presenciaron una mujer que estudia, trabaja, pero que también es ama de casa y cuidadora. Entonces la mujer por decisión propia, pero también por las necesidades económicas, hace parte hoy de la masa laboral, pero en estas condiciones de desventaja que hemos visto. Entonces, ya para terminar, ante este panorama, ¿qué debemos hacer? A ver, una política pública justa sería aquella que creara las condiciones institucionales para que todas las personas en determinado estado alcancen desarrollo y disfrute pleno. Entonces, lo que debemos hacer para lograr ese estado de plenitud, al menos en esta dimensión del trabajo, es exigir al Estado transformaciones estructurales, exigir el derecho a un trabajo digno, un salario decente y actuar con independencia. Necesitamos un cambio en el modo productivo que permita crear trabajos dignos, el regreso de una regulación laboral a favor de intereses no privados ni extranjeros, sino al servicio de las trabajadoras y trabajadores,
y hacer que el Estado asuma las funciones de cuidado que ha venido desatendiendo año tras año. Y también impulsar una cultura del cuidado no basada exclusivamente en la mujer. A ver, tampoco se nos puede olvidar que la lucha de la mujer está inmersa en esta lucha por un mundo mejor, en esta lucha que damos día a día de la mano de los hombres, pues cierto. Pero de nada sirve enarbolar esas banderas de igualdad si sus bases materiales, los bases materiales de esa igualdad, pues es la miseria, los bajos salarios, la informalidad, etcétera, etcétera. Entonces la lucha de las mujeres es una lucha más compleja porque es una lucha en dos frentes. La lucha conjunta por este mundo mejor, por la mejor redistribución de la riqueza, por la justicia social, pero también es esta lucha por la equidad, y en el caso específico que venimos hablando acá, es la lucha por poder compaginar empleo de calidad con maternidad. Eso no tiene por qué ser una utopía. Y esa segunda lucha no es posible ganarla si no empezamos a ganar espacios. Necesitamos que las mujeres se sumen a las luchas sociales y a las luchas electorales. Es importantísimo, sobre todo este año que es electoral, que empecemos a sumarnos a las listas en las elecciones regionales y locales. Las mujeres tenemos que empezar a ocupar espacios de toma de decisiones, empezar a impulsar una política con perspectiva de género, porque impulsar o pensar en políticas públicas sin perspectiva de género es una falacia. O sea, cuando no se hace este tipo de políticas, lo que terminamos haciendo es perpetuando la discriminación, porque hombres y mujeres no tenemos la misma situación en la sociedad. Entonces pasan esas cosas, como lo que les conté del impuesto a la menstruación. Entonces, bueno, listo, como decía en un comienzo, una política basada en el enfoque de derechos debe partir del entendimiento de estas diferencias y de la necesidad de atención diferenciada, porque no es posible seguir hablando de democracia cuando más de la mitad de la población vive en condiciones de desigualdad por su solo condición de ser mujer. Y entonces, mientras conseguimos esto, pues ¿qué podemos hacer? Pues bueno, seguir peleando por la inclusión de medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas en la política a nivel nacional, local, regional. Y es necesario, creo yo, y lo dejo sobre la mesa, exigir inversión en un sistema de protección social integral para toda la población, que garantice que todas las personas al menos tengan pisos mínimos para el acceso a un conjunto básico de programas que, sin importar sus características laborales, sean formal, informal, sin importar el lugar donde viva, sea en el campo o en la ciudad, sin importar si es hombre, si es mujer, si es niño, adulto o adulto mayor, le garantice a la población este acceso a sus derechos sociales y económicos. Programas asociados a la salud, al trabajo, a la vejez, a la discapacidad, a la orfandad, la maternidad, licencias de maternidad para hombres y mujeres por igual, invertir en verdaderos sistemas de cuidado, que no es algo nuevo, eso ya Alexandra Kollontai inventó desde 1917 y los países europeos, los estados europeos de bienestar también lo impulsaron, no estamos pidiendo nada nuevo. Necesitamos garantizar que las mujeres no se tengan que retirar del empleo cada vez que haya el que requiere cuidados de largo plazo en la familia. Necesitamos una política en la que dejemos de ser mano de obra de alto riesgo, porque es lo que pasa hoy, que los costos extras laborales que asumen los empresarios son más altos cuando se emplean a las mujeres. Entonces, ya con esto termino, necesitamos impulsar al menos una política laboral que garantice tres cosas: permisos iguales de paternidad a maternidad, sistemas de cuidado de carácter público inmersos en ese sistema de protección social del que hablé, y garantías en el empleo de calidad. Estos son tres pilares fundamentales para impulsar una economía con participación plena y justa de las mujeres. Muchas gracias.